La parashá Vaet Hanan es una parashá sumamente representativa, porque básicamente se junta con el nuevo libro y la primera parashá de este libro, que es Devarim, donde Devarim es prácticamente la traducción de dichos, cosas o palabras, ¿no? Si yo dijera estas cosas, diría Devarim. Estas palabras, Devarim. Por lo tanto, Devarim o Deuteronomio, que en realidad Deuteronomio es una muy mala traducción, ya lo he explicado. La palabra Vaet Hanan la quiero retomar de una explicación que ya habíamos hecho, y es que es preciosa. La palabra Vaet Hanan empieza con la letra Vav, que sabemos que la letra Vav es un conector, es una línea, es el clavo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, pero sobre todo sabemos que representa la sexualidad. Luego diríamos, viene la letra Aleph y la letra Tav, entonces diríamos Vaet, y Aleph Tav son el alefato hebreo completo, las 22 letras, lo cual significa todos los canales y todos los signos zodiacales, todo el árbol de la vida completo. Sabemos que son 22 letras, donde sabemos que tenemos 7 planetas, 12 signos zodiacales y 3 elementos. Nos da 22. Por lo tanto, lo que tenemos en Et es toda la fuerza prácticamente cósmica. Entonces, el conector de la fuerza cósmica, Vaet, luego dice Han, no leas Han, le Gen, que significa gracia, y luego dice Nun. Entonces, el conector cósmico que me da la gracia de la conexión con la Nun. ¿Y qué es la Nun? Es Binah. Binah es la puerta 50. Binah es el mundo de Atzilut. Es la capacidad de poder transformar cualquier cosa en el mundo físico a través del mundo espiritual. Eso es Vaet Hanan. Y curiosamente, cuando a Vaet Hanan sumamos 26, que es el tetragrama, el nombre del sistema creador, que es Yud Ke Vav Ke, Yud vale 10, G vale 5, Vav vale 6 y la otra G vale 5, nos da el mismo valor gemátrico de la palabra Israel, que ya sabemos que Israel es un código, donde Israel es Yashar el, directo con Dios, o también es Roshli, con mi cabeza. Entonces, quien tiene esta capacidad de conexión cósmica, tiene la gracia de poder modificar cualquier cosa en el mundo de vida. Ese es el poder de la parashá Vaet Hanan. Yo creo que vale la pena dedicarle un tiempecito. Comienza la parashá Vaet Hanan diciendo directamente en el Zohar: imploré a Hashem, imploré a Yud Ke Vav Ke, en este momento diciendo: Hashem Elohim, tú empezaste a mostrar a tu servidor. Esto está en Devarim, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y responde el Zohar que esto hace referencia a la frase que viene en Yeshayá, en Isaías 28, versículo 2. Y dice: luego Hizquiyá volteó su cara a la pared y oró a Hashem. Y vamos a explicar un poco, porque precisamente Hizquiyá fue un rey, como explico en años anteriores, que había decidido no tener descendencia, porque se dio cuenta que su descendencia era mala. Pero hay una regla muy superior que se llama Peru Urbu, creced y multiplicaos. Y esa es una regla que corresponde a todo hombre. Y le dijo el profeta: tú sabes más que Hashem, tú sabes más que el Creador.
ese hijo que no quieres tener es tu propia corrección. Y entonces comprendemos que Vaed Hanan nos hace observar reglas y procesos que son dentro del mundo espiritual que nosotros normalmente no consideramos dentro de lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Pero ¿qué efecto tiene esto en una forma concreta? Dice y explica el Zohar cuán poderosa es la fuerza de la Torah y cuán superior es a cualquier cosa, porque quien se ocupa de la Torah no teme al más elevado o inferior de los seres, ni teme a incidentes en el trabajo. Está adherido al árbol de la vida, que es la Torah, y se alimenta de ella todos los días. Espero que todo el mundo haya comprendido lo que acabo de decir. Cuando la persona se ocupa de la Torah, cuando está dedicada al estudio de la Torah, en realidad la única razón por la cual trabaja es por la oportunidad de conocer a otras personas para compartir la Torah. La única razón por la cual conoce personas es por compartir la Torah. Y entonces la gente va a decir, pero ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Es que absolutamente nada de lo que ha llegado a tu boca o ha llegado a tu vida lo has obtenido tú. Cuando nosotros comprendemos en esta conciencia a dónde llega esta conexión, empezamos a comprender que es la esencia divina que cuando se apega a la persona le provee absolutamente todo. Y cuando dice, específicamente estoy leyendo, no teme al más elevado o inferior de los seres, ni teme incidentes en este mundo. Entonces, literalmente, explica mi maestro, es como no tener que tener una enfermedad, porque la persona está vacunada contra esta. Es inmune contra la enfermedad. Por lo tanto, todo el sufrimiento de la humanidad es que está desconectado de esta fuerza. Está desconectado de la fuente que le da alimento al alma. No comprendemos que cuando una persona está sufriendo es porque nosotros tenemos 2 estómagos. Un estómago que es del alma y un estómago que es físico. Pues el alma se alimenta de los secretos del cielo. Por lo tanto, nos debemos de preguntar cuántas personas del mundo están totalmente muriéndose de hambre. Y por eso es que la persona no tiene fuerza para enfrentar ninguna de las situaciones. Pero no solamente es un tema de anemia espiritual, también es un tema de desconexión. La persona literalmente es como si estuviera muerta. Y voy a explicar este término porque no quiero que se confunda. Un animal común, una vaca, un toro, un perro, no tiene capacidad de transformar su destino, ni tampoco tiene capacidad de preguntarse qué es lo que hace aquí. No puede preguntarse eso. Un venado no puede dejar de ser venado. Un delfín no puede dejar de ser delfín. El hombre aparentemente, escuchen, aparentemente puede elegir. Pero la gente se confunde. Porque en el momento en el cual nosotros estamos presos en una cárcel de 5 sentidos, ya no hay elección. Todas las decisiones van a ser erradas en la utilización del porcentaje más pequeño que puede haber de la capacidad de un hombre, que es su percepción sensorial. Todo aquello que le da percepción extrasensorial
queda totalmente fuera de la ecuación. Y entonces nos volvemos una cajita material que básicamente está encerrada en términos de lo que siente, lo que ve, lo que escucha, lo que le dicen. Y todo eso lo va a llevar por un camino totalmente errado. Moshe pedía entrar a la tierra prometida. Le pidió a Kadosh Baruj Hu entrar a esa tierra. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, no vas a entrar. Pero si ustedes se acuerdan, cuando los exploradores fueron, él les preguntó, ¿hay un árbol? Es decir, Moshe ya había estado ahí. Pero lo que pasa es que si Moshe hubiera entrado con el pueblo de Israel, hubiera hecho el tikkun del pueblo de Israel en un momento, al instante. No era conveniente. No era que Moshe no pudiera entrar. Cuando Moshe le dice no puedes entrar porque le pegaste a la roca, en realidad es la clipá. Había que romper la clipá del pueblo para poder permitirles a ellos llegar a un punto en que pudieran ingresar. Esa clipá precisamente es el velo que obtenemos a través de nuestros 5 sentidos, que nos impide poder entrar a ese lugar, que es el lugar donde nacen los eventos, y no el lugar donde nosotros solamente vemos los accidentes. ¿Qué es un accidente? Un accidente es, me pasó esto en el trabajo, me pasó esto en mi pareja, me pasó esto con mi socio. Todos esos son los accidentes. Y cada uno de esos accidentes es consecuencia de que mi actuar no solamente viene, sino va a continuar realizándose de forma errática. Y no importa cuánto dinero tenga la persona, a pesar de que la persona pueda vivir en la abundancia total, y esto lo va a explicar mucho más adelante la parashá este año, dice, y me voy a adelantar solamente para dar un garbanzo de esto, dice que que Egipto no recibe agua ni necesita agua de la lluvia. Vean qué expresión tan interesante. ¿Por qué no necesita agua de la lluvia? Dice, porque tiene Egipto al río Nilo. Claro, el río Nilo era el dios de los egipcios, era un dios. Porque cuando tú tienes abundancia dentro de Egipto, cuando tienes abundancia dentro de la percepción de los 5 sentidos, no necesitas de la lluvia, no necesitas conectar al cielo. Y ese ya es el mayor error que puede haber a pesar de la abundancia y la plenitud de la persona. Porque la persona no se va a quedar en este planeta ni en este mundo por mucho más tiempo. Por lo tanto, cree que a partir de esa plenitud ya tiene una solución de vida. Y no hay condición más errada que esa forma de pensamiento. Pero advierte el Zohar, le va a venir otro tipo de sufrimiento. Porque en virtud de que su sufrimiento no es por agua, es decir, porque está provisto del río Nilo y no tiene necesidad de lluvia, necesidad del cielo, le va a venir otra situación. Por eso vemos que cuando la persona tiene probablemente mucho dinero o muchos bienes dentro de este mundo, le vienen angustias, le vienen problemas con los hijos o enfermedades o situaciones muy graves que no las puede resolver precisamente con esa fuente que no es del cielo. Y vamos a centrarnos después de esta introducción literalmente a lo que dice el Zohar. Explícame, maestro, que una persona que tiene este conocimiento, esta sabiduría y que está ligado a la Torah, es básicamente como una persona que se tira de un avión, pero lleva paracaídas.
Por lo tanto, aquella persona que no lleva un paracaídas depende de los accidentes de este mundo, que es la fatalidad, que piensa que le ha sucedido algo por casualidad. Advierte el Zohar que este es uno de los peores pensamientos, o bien que la persona depende de la comprensión de lo que viene del mundo de arriba. Y entonces aprendes cómo defenderte de ello. Pero ¿cómo te defiendes? Y la respuesta es no comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Y qué es comer del árbol del bien y del mal? Representa todas las malas cualidades que crecen como la levadura. ¿Cómo es la levadura en un pan? Nosotros le echamos una cucharadita, un poquito. Y en cuanto empieza a levar el pan, se infla toda la masa. Más adelante en esta parashá, Vaet Hanan explica que el mal obra de la siguiente forma. Se pone cerquita de la puerta de la persona. ¿Cuál es su puerta? Sus ojos, sus oídos, su nariz, su boca, cualquiera de las puertas que tenemos. ¿Y saben qué hace el mal? Hace una prueba como si nada. Una pequeña pruebita. Si ve que la persona no se defiende, entonces entra como en su casa y se apodera completamente porque encuentra esa casa vacía. El repelente del ángel de la muerte, de las fuerzas del mal, es el estudio de la Torah. Porque la persona está continuamente conectada, está continuamente inundada. Su pensamiento día y noche está asociado con esos secretos. Y el mal no puede ni acercarse. Es un repelente. ¿Cómo es que entonces se da este proceso? Igual que la levadura, el orgullo, la codicia, los celos, la envidia, la ira, la avaricia. Todos son deseos irrefrenables que cuando se le da a la persona un poquito, nunca le es suficiente. Y la pregunta sería, ¿por qué existen los celos, la envidia, la ira y la avaricia? Todos estos fueron creados, pero para propósitos de la Torah y de los secretos que buscamos nosotros hacia el Creador. Tenemos el ejemplo de los celos de Pinhas, que no soportó la promiscuidad que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de cuando existió la envidia, pero ¿qué es lo que debo envidiar? Los secretos. Debo envidiar el tratar de tener ese conocimiento que el otro tiene. Porque saben, el conocimiento es igual que una vela. No porque alguien comparta el fuego de una vela con otra vela, la primera se apaga. Al contrario, de un fuego sale más fuego y más fuego y más fuego. Por lo tanto, envidiar el secreto de alguien para poder acercarse y tenerlo para sí mismo es válido. Por lo tanto, cada uno de estos elementos tiene un propósito positivo, pero cuando se asocia a una inteligencia finita y no una inteligencia infinita, entonces viene la parte de la clipá y la persona confunde el propósito que tiene todo ello. El propósito es llegar a ser perfecto. ¿Y quién es perfecto? Para poder tener ese atributo y ser llamado perfecto, hay que adquirir la cualidad de la misericordia, que es un atributo exclusivamente divino. ¿Y qué es la misericordia? Es tener la cualidad de buscar que la gente o la humanidad
no sufra. ¿Y cómo va a dejar de sufrir? La van a llevar con el psicólogo o va a tener una terapia ocupacional. Eso es precisamente el engaño, donde empezamos nuevamente a abrir las puertas. No digo que sea algo negativo, pero no va a la raíz del problema. Todo aquel que se ocupa de la Torá no teme los accidentes de este mundo. Por lo tanto, el sufrimiento es la consecuencia de que dicha persona está teniendo un accidente en este mundo. Un problema con un hijo, un problema con la pareja, un problema en el trabajo. Y todo aquel que se ocupa de la Torá no teme a esos accidentes. Es decir, estudiar y difundir los secretos del Zohar HaKadosh, eso es dejar de sufrir por apegarse a la Torá. Ahora, ¿va a ocurrir de forma milagrosa? No, porque mencioné que no debemos de comer del árbol del bien y del mal. Y esas son las malas cualidades de la persona. Por lo tanto, hasta que la persona va comprendiendo el motivo por el cual tiene origen esa mala cualidad, entonces es que ya no quiere comer más de eso, porque se da cuenta que le hace mal, que le hace daño a sí mismo. Y entonces solamente un loco que sabe lo que le hace daño y que además es consciente del daño que se produce, va a dejar de hacerlo. Mientras tanto, no importa cuántas religiones y cuántas filosofías traiga su vida, no va a cambiar. Uno de los aspectos que quiero clarificar de forma contundente es que para que entendamos lo que es la era mesiánica y el atributo principal del Mesías es que tiene que acabar con el sufrimiento del mundo. La pregunta es, ¿ya se acabó el sufrimiento del mundo? Porque si alguien no ha visto las noticias o no ha visto cómo está el mundo, seguramente podrá darse cuenta que el Mesías no ha llegado. Porque esa es la condición ecuánime, indiscutible, que debe existir para determinar si el Mesías existe o no. Moshe Rabenu estuvo a punto de ser el Mesías. El pueblo de Israel llegó a un estado profético incomparable con el resto de la historia. Sin embargo, ocurrió el pecado del becerro de oro, se perdieron las primeras tablas, y para todos los que no lo recuerdan, las primeras tablas que bajó Moshe Rabenu, que no eran tablas, sino en realidad era la palabra Jerut. Lo que iba a bajar era la libertad de un ser humano de tener un propósito verdaderamente abierto y de plenitud en su vida. Eso se rompió. Y después lo que recibimos hoy como la Torá que conocemos, se recibió el día de Yom Kippur. Lo que une lo que hoy conocemos como la Torá y las primeras tablas se llama Kabbalah. La Kabbalah es lo que une las primeras y las segundas tablas. Las primeras tablas eran para profetas, para quien tenía dominio del cerebro derecho. Y las segundas tablas, eso es una comprensión en el sentido literal que nos lleva a un cuerpo llamado la Torá en su sentido literal. Ahora bien, ¿qué tiene entonces que buscar la humanidad para ser perfecta? Ese atributo, la misericordia. Es decir, tener la cualidad de buscar que la gente o la humanidad no sufra.
Pero realmente preguntamos, ¿la humanidad está estudiando estos secretos? Lo peor sería, hay personas que no quieren que se estudie la Cábala y el Zohar. Pues les voy a decir, esa persona es un malvado, porque lo que está diciendo es que quiere que el otro sufra. Por lo tanto, esa persona es imperfecta, y no estoy hablando de una persona como tal, carne y hueso, sino esa condición, ese estado de conciencia es imperfecto, no tiene la cualidad de la misericordia, porque no quiere que la gente tenga conocimiento para la felicidad. Y esto que acabo de decir es el secreto de la felicidad. Aquel que se afana al estudio de la Torá y a sus preceptos no teme accidentes. ¿Puede haber eventos en su vida? Sí, pero no teme a ellos. Es como aquel que se le presenta un problema, pero no tiene temor, porque sabe que lo va a resolver. Entonces, si sabes que lo vas a resolver, ¿por qué tienes que preocuparte? ¿Por qué tienes que temer? Por eso hay que consagrarse al estudio de la Torá, y por eso el Mashiach lo enseña a todos los pueblos de la tierra. Cosa que hasta el momento no todos los pueblos de la tierra tienen este conocimiento, y sin embargo, si bien estamos en la era mesiánica, donde estamos teniendo transmisiones como esta abiertamente, y está lleno el internet de más y más información, todavía no todos los pueblos conocen esta sabiduría. El gran defecto de la humanidad es solo poder ver un mundo y no dos. Todo el mundo conoce norte, sur, este y oeste, pero nadie voltea arriba y abajo. Es un mundo horizontal, no es un mundo horizontal y vertical. Es como si la humanidad tuviera un tubo de conexión que está roto. Pues el Zohar explica cómo hacer esa conexión. Eso que acabo de explicar es la unión de Yudke Vavke con Elohim. Yudke Vavke es un mundo de milagros continuos. Elohim es la misma gematria de la palabra Atevá, que significa naturaleza. Por lo tanto, un hombre, un ser humano que está conectado con su naturaleza es equivalente a la conciencia de un animal, porque simplemente esa es la naturaleza de cualquier animal. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Y nosotros no fuimos creados con ese propósito. Ese es el secreto de la frase Yudke Vavke, Elohim será uno y su nombre será uno. Aquel que logra la unión de los dos mundos, ese es el que entiende lo que significa la frase Yudke Vavke, Elohim será uno y su nombre será uno. Representa la unión de los dos mundos. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese ha comprendido ese secreto? Porque es el secreto para cambiar un corazón duro en un corazón tierno. Porque el secreto para hacer regresar a una persona perdida al camino es que se ocupe y se alimente de la Torá todos los días. Porque eso es atarse al árbol de la vida. Y explica el Zohar, no importa que una persona esté sentenciado a muerte, no importa que tenga una enfermedad terminal, no importa que la persona ve su vida totalmente perdida, todo es repelido. Estoy utilizando palabras estrictas del Zohar. Todo es repelido y se aleja de él.
Por lo tanto, él debe estar ocupado en la Torá de día y de noche y no moverse de esto. Esto es el secreto de la frase que viene en Yehoshua, capítulo 1, versículo 8, sino que meditarás de día y de noche. Porque si alguien se separa de la Torá, es como si se separara de la vida. Es decir, es como si la persona estuviera muerta. Dice el Zohar que dio un consejo para el hombre, y es que cada vez que se acuesta en su cama, debe aceptar el yugo del cielo y entregar en depósito su nefesh. Entendamos que el nefesh es el alma basal. Nosotros cuando estamos dormidos, nuestro corazón sigue latiendo, nuestros riñones están funcionando, nuestros pulmones están respirando. Es decir, hay una parte basal llamada nefesh, que esa parte del alma nos mantiene vivos. Pero es que el nefesh es un tipo de alma, es una parte del alma que es idéntica en todos los seres animales. Es el alma primaria, porque todo hombre durante el sueño prueba el sabor de la muerte, porque el árbol de la muerte descansa en este mundo que es Malhut. Y déjenme revelarles un secreto aquí. Quiere decir que si en tu vida lo único que estás haciendo es conectar con tu respiración, con tu supervivencia de tus latidos de corazón y con este estado primario, eso es un sueño, no es la vida real. Y donde ese estado primario es la muerte. Ese es el secreto que encierra esto. Por lo tanto, cuando la persona se va de este mundo, que está dormida, ese momento que está dormida, que conecta y regresa su alma, su neshama se va del cuerpo, sale del cuerpo, regresa a su origen. Ese es el momento en que la persona está viviendo. Pero también sabemos meditar con los nombres de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando meditamos con los nombres de Dios? Nuestra alma sale de nuestro cuerpo. Ese es el momento que verdaderamente estamos viviendo. Por eso, cuando una persona muere y está muy apegada al cuerpo, cuesta mucho trabajo al alma salir y tiene que medir un sufrimiento muy fuerte para que la persona deje ir al alma. En cambio, cuando una persona está totalmente desapegada su alma de su cuerpo, esa alma sale con lo que se le llama un beso de Dios. Es decir, en cuanto siente la presencia divina, el alma de la persona se apega al Creador sin sufrimiento. Si partimos de que el árbol de la muerte descansa en este mundo, que es Malhut, nosotros, en el momento en el cual estamos durmiendo, el cuerpo queda completamente impurificado. Por eso es que lo primero que hacemos al pararnos es hacer Netilat Yadayim. Hacemos el lavado de manos, que en realidad Yadayim significa elevado de manos. Y hacemos una pureza de las manos y elevamos las manos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos las dos manos y las elevamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reconectarnos. Reconectarnos. Porque en el momento en el cual descendimos a este mundo, volvemos a reconectarnos al momento de despertar en este mundo con el mundo espiritual. Entonces, no es que nos purificamos las manos, es que lo que estamos haciendo es reconectarnos con el mundo espiritual. ¿Y qué es lo primero que hace la gente al despertar? Hablar. Pues es
lo peor que puedes hacer, hablarle a una persona cuando despiertas sin antes reconectarte, porque todas esas palabras que la persona despide cuando recién despierta es tumá, es algo impuro. Nosotros dejamos nuestra alma en depósito y cuando dormimos pasamos un juicio mientras dormimos y todos, dice el Zohar, regresan más tarde a su lugar. ¿A qué se refiere? Que todos más tarde van a regresar a este lugar. No se refiere a que todos más tarde van a regresar a su cuerpo. No, que todos más tarde que temprano van a regresar a ese estado que es la verdadera vida. De ahí la importancia de mantenerse apegado al estudio de la Torá, pues ese es un gran motivo para que nos devuelvan el alma y sigamos adelante. Y ahí les voy a dar otro secreto muy importante. Cuando el alma del hombre se va, mientras está en el sueño, pasa un juicio. Y tenemos acusadores, donde la pregunta que le hacen al alma es, ¿estudiaste Torá? ¿Y saben qué pasa con esos acusadores? Dicen, no, hoy fue a trabajar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Y en todo ese tiempo no estudió Torá. Después se fue a ver a la mujer, a la pareja, se fueron a tomar un café, se fueron al cine. No está estudiando Torá. Por lo tanto, su misión en este mundo es incompleta. Esta persona es imperfecta. Deberías de dejarlo morir. Pero ¿cuál es la cualidad de la misericordia? Que la persona no sufra. Y dijimos que es una cualidad divina. Es que Akadosh Baruj Hu no nos juzga por lo que hemos sido, sino que simplemente ve el potencial de la persona. Y la respuesta es sí, pero la persona, a pesar de estos sufrimientos y a pesar de esto le va a llevar para que estudie Torah. Y nos regala un día más de vida. Y hay personas que se consumen así 90 años y nunca la estudian. Por lo tanto, cuando más tarde la persona regresa a su lugar, le preguntan, ¿qué hiciste con esos 90 años? Bueno, pues estudié, tuve hijos, fui padre de familia o fui madre de familia. Bueno, pues para eso no te mandamos. Tú prometiste bajar a reconectar con los secretos del cielo y a reconocer esta conexión y regresar a tu Creador. Pues vas de regreso. Y ese es el proceso de la eterna reencarnación, donde hay personas que tienen cientos y cientos de reencarnaciones. ¿Y qué es lo que significa esto? Sufrimiento. Aquella persona que conecta con los secretos de la Torá no tiene que reencarnarse, no tiene que volver a pasar este proceso de sufrimiento. La reencarnación con sufrimiento no aplica para el tzadik, para el justo. Nos explica que a medianoche viene un viento del norte, lo cual ya sabemos que viento del norte significa rigor. Sin embargo, dice que Akadosh Baruj Hu llega al jardín del Edén para deleitarse con los espíritus de los justos. Es decir, este es el caso contrario. Cuando el alma sale de la persona y esa alma llega a ese lugar llamado Gan Edén, vamos a descifrar qué es Gan Edén. Dice, no leas Gan Edén, jardín del Edén, lee Adnagen, hasta que te suene. Es decir, el alma se va y comienza en las yeshivot celestes, en las escuelas celestes, a preguntar el porqué de las cosas. Y Akadosh Baruj Hu baja para deleitarse con el espíritu de los justos. Y justamente es que aquellos que están dedicados a ese estudio, su alma les es devuelta
y despiertan de su sueño en ese momento. Es decir, les devuelven su depósito. ¿Qué damos a cambio? El alma en depósito. Por eso cuando la persona ya no tiene ninguna posibilidad de avanzar más espiritualmente, la persona muere, ya no puede avanzar más. La forma como muera es indistinta. Hasbe Shalom lo atropelló un camión, le dio un infarto, le dio una enfermedad, eso no importa. Finalmente, solamente son condiciones diferentes de sufrimiento de la persona. Pero la muerte marca un episodio donde no hay más avance espiritual dentro de ese cuerpo para esa persona. De ahí comprendemos que muchas veces una muerte de un niño, Hasbe Shalom, o de una persona que aparentemente es muy buena, es muy linda, es muy cariñosa, no estamos viendo la película completa. La muerte de esa persona marca una pauta y un hasta aquí en el avance espiritual que podía tener esa alma en ese cuerpo, independientemente del estado que ocasiona esa muerte. Todo mundo prueba esa muerte cada noche en su sueño. Y dice el Zohar, todo esto ocurre al nivel de Zeir Anpin, es decir, en el mundo espiritual, y no ocurre en el mundo material. Cuando nosotros lo que vemos es que una persona, su cuerpo muere, nosotros ya solamente estamos viendo el reflejo de que su alma ya no está. En realidad, no está el alma en el cuerpo. El alma siempre ha estado. Simplemente salió de su cuerpo. Ahí entendemos que esto ocurre desde el nivel de Zeir Anpin y no desde Malhut. Dice que aquellos que están en la cámara más alta son llamados servidores del Creador. Se unen a la congregación de Israel, que es Malhut, hasta la luz del día. Aquellos que están estudiando de madrugada, esos son llamados servidores del Creador. ¿Pero por qué servidores del Creador? Porque esos sí están sirviendo a su propósito, porque están a las 3, a las 4 de la mañana, con mucho sacrificio, despiertos, estudiando en la madrugada los secretos, sudando con el sudor de su frente, es decir, rompiéndose la cabeza para poder descifrar lo que quiere decir cada frase de la Torá. Y entonces, cuando terminan este estudio, se unen a la congregación de Israel, es decir, empiezan a regresar a su estado de conciencia en este mundo hasta la luz del día, y entonces se une la noche con el día, y cuando la mañana llega, empiezan la elevación de sus oraciones, que ya sabemos que la oración es una meditación verbalizada, y dice, junto con los demás miembros de la Cámara del Rey. ¿Quiénes son los demás miembros de la Cámara del Rey? Con todas las fuerzas angélicas. Ese hombre, mujer, que continúa hasta la mañana y empieza a verbalizar las oraciones correspondientes con las intenciones, los nombres de Dios correctos, ese se une con las fuerzas angélicas y da órdenes a las fuerzas angélicas. Por lo tanto, ese es el que sabe suplicar, es el que sabe dirigirse al sistema creador. Por eso, Va'et Hanan, porque durante la noche encontró Gen Nun, encontró la gracia de la conexión con Binah, y como tiene Gen Nun, gracia en Binah, entonces es Va'et, es el que es el conector para toda la fuerza
cósmica. Eso es la liga de la palabra Vaethanan con esta explicación del Zohar. Por eso cuando llega la mañana, antes de hacer su oración, la persona tiene que purificarse. Seguimos una serie de reglas para hacer nuestras necesidades. Nos purificamos, es decir, hacemos nuestras necesidades, las necesidades fisiológicas, purificamos nuestras manos y entonces nos ponemos el tzitzit, los tefilín, y esas oraciones de la mañana son los que constituyen la purificación del hombre a través de las ofrendas y las alabanzas. Que ya sabemos que me traigan una ofrenda significa que me mediten nombres de Dios. Y justamente hace referencia el Zohar al Salmo 145, porque el Salmo 145 es la conexión con Binah. Repito, es la conexión con Binah. Y ya entendimos que Baet Hanan es Gen Nun, la gracia de la Nun, con Binah. El Salmo 145 dice, empieza con la letra Aleph y termina con la letra Tav. ¿Y qué les dije que es Vaet? Es la Vav, Aleph, Tav. Es la conexión de la Aleph a la Tav. ¿Qué hace el Salmo 145? La unión de la Aleph a la Tav. Es la conexión con Binah, que es lo que trae un proceso de reordenamiento a nuestro día, pues lleva ordenadas todos los versos del Salmo 145 de las letras Aleph a la Tav. Y además, esto lo que hace es que derrama sustento, porque aquel que está atado al árbol de la vida no teme los accidentes de la economía, derrama sustento. Señala que varias de las oraciones que son hechas se hacen a pie, pues tomamos la misma forma de la Vav. Todo esto se los estoy explicando después de haber descifrado por qué el Salmo 145. Y entonces, después de este salmo, hacemos la Amidá, que se hace de pie, donde el ser humano se ve igualito que una Vav. Es como un clavo que está parado con la cabecita agachada. Tomamos la misma forma, porque esa es la misma forma que metafóricamente refiere a los ángeles celestiales, que solamente son como una columna de luz. Eso se refiere a la Vav. Como está escrito en Zeharyá capítulo 3 versículo 7, te daré acceso entre estos que están aquí de pie. Miren qué frase de Zacarías. Te daré acceso entre estos que están aquí de pie. Se refiere al hombre que está terminando de su estudio en la mañana y que se pone de pie y que está en total comunión con las fuerzas angélicas, porque en ese momento tiene dominio de la Aleph a la Tav a través de su oración y de los ángeles celestiales. Literalmente el Zohar dice que aquel que se levanta a la medianoche, existe una voz que anuncia: bendigan a Hashem, todos ustedes servidores de Hashem, quienes pertenecen en la noche a la casa de Hashem. Entonces hay una instrucción que aquel que se levanta a la medianoche, hay una voz que anuncia que se le bendiga a esa persona por ser un servidor del Creador. Repito, porque él sí cumple
con su labor y su servicio en este mundo. Y hace referencia que al terminar su oración, la persona debe entregar su alma con el corazón al lugar requerido, que es Malhut. Y es que ya sabemos que es la intención que debe de ser puesta en el momento que hacemos la vida. Estamos de pie, pero cuando nos inclinamos para hacer ese baruj de la amidá, nos inclinamos y lo que hacemos es entregar con toda la intención nuestra alma en ese momento. Esa acción, esa kavaná, esa intención de entregar el alma es la forma de cómo nosotros entregamos en el momento del amanecer todo el regalo del estudio que hicimos durante la noche. Esa es la oración que a través de la boca de esa persona y las meditaciones que eleva, divide los firmamentos. Pero dicha oración, dice el Zohar, debe ser hecha en forma de súplica. ¿Y cómo empieza esta parashá? Vaethanan Hashem. Supliqué a Hashem, imploré a Hashem. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en el momento de entregar el alma, después de haber estudiado en la madrugada, levantar esa oración y doblarnos al momento de entregar el alma con toda esa sabiduría que reportamos de la noche, eso es Vaethanan. Es el secreto del que estudia de madrugada y entrega toda su alma con todo ese propósito de vida. Eso es Vaethanan. Imploró a Hashem, como está en Devarim, capítulo 3, versículo 23. Y aquí el Zohar explica una serie de reglas muy particular. Dice que aquel que se encuentra haciendo oración debe enderezar sus piernas, es decir, debe estar recto, debe cubrir su cabeza y debe cubrirse los ojos para no contemplar la Shejina. Está hablando del momento previo a la Amidá, cuando hacemos la Shema, que también aparece el párrafo de la Shema, el primer párrafo de la Shema en esta parashá. Porque la Shema, como ya hemos explicado, es lo que despierta en ese momento la fuerza de la presencia divina que une el mundo de arriba y el mundo de abajo, une todas las partes. Por eso tiene 248 palabras, igual que las 248 partes del cuerpo. Por lo tanto, por eso, quien hace palabra por palabra con cada meditación la Shema, sana cualquier enfermedad del cuerpo. Siempre que alguien va a ir a una cirugía, debe recitar la Shema con esa intención. Y entonces dice que es de tal potencia y tal fuerza la presencia divina en el momento de la Shema, que quien abre los ojos durante la oración o no baja la vista hacia el suelo, muere antes de tiempo, pues el ángel de la muerte le llega más temprano. Dice, además, que cuando su alma se vaya de este mundo, no verá la luz de la Shejina, ni morirá por un beso. ¿Se acuerdan que lo acabo de explicar? Es decir, aquella persona que sin ningún recato está haciendo oración, como si hablara, despreciando ese momento, sin consideración que está frente a la presencia divina, no verá la luz de la Shejina.
no verá la presencia divina, pues desprecia ese momento. Y aquel que también ha despreciado a la Shejinah, el estar pegado a esa esencia divina, no morirá por un beso. Es decir, su alma no se desprenderá con facilidad, sino que morirá con mucho sufrimiento. Y es que este tema del beso es muy importante, porque la persona muere sin sufrimiento porque su alma reconoce la presencia divina. Y entonces la persona se despega porque es atraída el alma se despega porque es atraída por el Creador y no por el sufrimiento del cuerpo, donde la persona dice, ya, no quiero vivir más, no quiero saber más, simplemente ya, la persona quiere morir. Y entonces el Zohar pregunta, bueno, si está haciendo la Shema, si está haciendo oración, ¿cómo alguien puede mirar la Shejinah? Si la presencia divina no se mira con los ojos. Es que en el momento en que estamos haciendo la Shema, responde el Zohar, es que está seguramente ante él. Cuando la persona siente esa presencia, por lo tanto, no debe abrir sus ojos. Porque en el momento en el cual se sabe que se están utilizando estas palabras y esas intenciones, se está propiciando, invocando la presencia divina. Donde también explica que la persona no debe tener nada enfrente cuando hace esta oración. Cuando nosotros hacemos la Shema, que se une con Emet, que es otra parte de las oraciones intermedias para llegar a la Amida, no debemos estar con ninguna otra persona enfrente de nosotros, porque la presencia divina está enfrente y no puede haber nada en medio entre la persona y la presencia divina, que es la Shejinah. Repito, si la persona no es respetuoso de este aspecto, es una regla, la persona muere antes. Al mismo tiempo, explica que la oración inicia desde abajo. Ya hemos hablado mucho de esto en Bereshit, del famoso líbido de la mujer. Espero se recuerden. La oración inicia de abajo hacia arriba. Es decir, se convierte como si fuera en una escalera que comienza en Malhut, donde sabemos que Malhut, el primer nombre, es del nivel de Malhut y del árbol de la vida, es Aleph, Dalet, Nun, Yud. Después asciende a Zeirampin y entonces ya se convierte en Yud Ke Vav Ke, porque el propósito es unir ambos, es unir misericordia con el rigor. ¿Qué hay en la noche? Rigor. Pero hay un cabalista que estudia y lo único que trae es misericordia con el rigor. Une el día con la noche, une el rigor con la misericordia. Y cuando nosotros a algo muy amargo, como el café, le añadimos azúcar, ya no sabe amargo, al contrario, sabe dulce, sabe rico. Esa escalera nos va conectando con Yud Ke Vav Ke en cada sefirá, pues se encuentra en cada una de ellas con vocales diferentes. Es decir, a lo largo de la oración, lo que nosotros estamos haciendo es una escalera que va avanzando desde el nombre de Aleph, Dalet, Nun, Yud hasta llegar a Keter. ¿Cuándo llegamos a Keter? Cuando estamos en la Midá y llegamos a la Kedushá, que es el momento más álgido de la oración, ahí llegamos a Keter. Por lo tanto, si ustedes van observando el Sidur y las diferentes oraciones que vamos haciendo, empezamos primero con la Kedá, los sacrificios.
Todo esto es el nivel de Malhut. Después empezamos a hacer algunos cánticos. Empezamos con Odú y ya empezamos a cantar. Por lo tanto, pasamos a Seirampín al nivel emocional. Pero después ya empezamos con salmos que están más relacionados con temas de la intelectualidad, hasta que llegamos a Ishtabaj, que ya está prácticamente tocando todas las sefirot desde un punto de vista más alto. Entonces llegamos al nivel de Yetzirah y finalmente llegamos al nivel de Malhut. Perdón, al nivel de Atzilut, donde unimos el mundo de arriba con los demás mundos en la Shema, hasta que llegamos a Keter en la vida. ¿De qué estamos hablando? La oración es una escalera, es un proceso de ascensión hasta llegar al nivel más alto y conectar y llenarnos, nutrirnos con la esencia divina. Quien no hace este proceso de escalera, quien no hace las meditaciones pertinentes, lamentablemente su alma está desnutrida. Eso es lo que pasa. Y vamos aquí a hablar de esta frase que viene en Devarim capítulo 3 versículo 23. Le dice a Moshe: tú empezaste a mostrar a un servidor. Y nos permite preguntar qué significa tú empezaste. ¿Cómo que tú empezaste? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu hubiera empezado algo si en realidad Él es infinito, eterno? Se refiere a que Moshe fue un comienzo en el mundo en ser absolutamente perfecto. En eso empezó. Pero muchos pueden decir que también Jacob fue llamado Ishtam, hombre perfecto, y fue antes que Moshe. Bueno, la respuesta es porque Jacob, el árbol de la vida, fue perfeccionado con él y tenía 12 hijos, que corresponde a las 12 fronteras de Zeirampín, y 70 almas, que corresponde a las 70 ramas del árbol de la vida, que también es Zeirampín. Pero explica que con gran emoción lo hizo en medio de miles y decenas de personas. En el caso de Moshe, Jacob lo hizo, digamos, en pequeño, pero Moshe lo hizo con una emoción enorme. Todos los profetas que han existido, este es un testimonio de una persona que escuché, todos los profetas, si ustedes se fijan, en las diferentes religiones, tuvieron una experiencia mágica con Dios. Todos. El creador de todas las religiones estaba él y Dios. Y Dios lo nombró su profeta, su Mesías, su lo que sea. Moshe no. Moshe estaba enfrente de miles y miles y miles de personas cuando bajó la Torá. El evento que distingue al pueblo de Israel es que ocurrió en medio de más de 1 millón de personas. No fue en privado, fue en público. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, habla el Zohar. Es como si fuera completado un cuerpo entero. Fueron miles de personas los que vieron con la Torá, con el tabernáculo, con los sacerdotes, con los levitas, con las 12 tribus y con los 12 jefes que estaban con ellas, y también con los 70 miembros del Sanedrín. No fue noticia privada, fue público. Es como si fuera completado un cuerpo entero, dice el Zohar, que es el secreto de Tiferet, que incluye la derecha y la izquierda. Aarón estaba a su derecha, Nachshon estaba a su izquierda, y Moshe
estaba en medio de ellos. Es decir, el nivel de perfección que logró Moshe, nadie lo ha logrado. Por eso dice, ¿no ha habido otro profeta como Moshe? Pues no. La razón es porque básicamente Moshe ha sido el primer ángel encargado en una forma perfecta dentro de un cuerpo de un ser humano. Por eso dice que Moshe fue un comienzo en el mundo y no Jacob, pues es el que antecede a la era mesiánica, donde la perfección habitará arriba y abajo, en ambos mundos, y donde además tenemos que entender que el Mashiach, que es el que va a enseñar todos estos secretos al mundo, no es otra cosa sino la propia reencarnación de Moshe Rabenu y de todos los profetas también dentro de él.